Shalom, amados oyentes, les damos la bienvenida al maná de hoy con el pastor José María Dutari desde la nación de Panamá. Estamos seguros que esta palabra no volverá atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. Nuestro Mesías Yeshua quiere que lo conozcamos tal como Él es. No como dice la religión que Él es, sino como dice su palabra. Que conozcamos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue libertando. Él sigue sanando. Aleluya. Pero también Él sigue llamando a todos aquellos que le quieren seguir. Pero sigue diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Yo quiero seguirte, Yeshua, y conocerte cada día más tal como tú eres. Eres bueno y para siempre es tu misericordia. Junto a un estanque de agua con enfermedad variada se juntó la multitud, y un ángel removía aquellas aguas, y el primero que bajaba recibía la salud. Hacían 38 largos años que un enfermo había esperado, pero nunca allí sanó. Y contaba a un hombre su desdicha, pero no sabía que hablaba con Yeshua, hijo de Yah. Era Yeshua el hombre con que hablaba. Era Yeshua que al estanque llegó. Era Yeshua a quien necesitaba. Yeshua llegó y el enfermo sanó. Yeshua llegó y el enfermo sanó. El hombre enseguida tomó el lecho y por el pueblo contento iba dando gloria ya. Y en el pueblo, como ya lo conocían, maravillados decían, un milagro lo sanó. Decían al hombre los religiosos, como en día de reposo tu lecho puedes llevar. ¡Qué bárbaro! Y aquel hombre sin temor le respondía, el que me sanó me dijo que lo podía llevar. Era Yeshua el hombre con que hablaba. Era Yeshua que al estanque llegó. Era Yeshua a quien necesitaba. Yeshua llegó y el enfermo sanó. Yeshua llegó y el enfermo sanó. ¿Cuántas veces estás hablando con Él en oración y realmente no sabes con quién estás hablando? Este hombre le contaba a un hombre su desdicha, pero no sabía que era Yeshua, el hijo de Yahweh. Tal vez tú también, cuando oras, hablas, lees la palabra, pero no sabes que es Yeshua el que habla contigo. Era Yeshua el hombre con que hablaba. Era Yeshua que al estanque llegó. Era Yeshua
a quien necesitaba. Yahshua llegó y el enfermo sanó. Yahshua llegó y el enfermo sanó. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea Yahweh, nuestro Elohim. Bendito sea su santo Hijo Yahshua, nuestro Salvador y nuestro Rey. A Él sea toda la gloria, honra y alabanza. Yahshua dijo: cuando ustedes prediquen este mensaje, digan: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos y echen fuera a los demonios. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Hoy es sábado 9 de mayo del año 2026. Es el séptimo día de la semana. Es el Shabbat, el día de reposo. Nadie puede instituir otro día aparte del día que Yahweh ha instituido como día de reposo. Él es el creador del universo y a Él honramos nosotros con su día santo. Hoy es el día 21 del segundo mes del año 5997 y esto hasta la puesta del sol. Estamos en el quinto Shabbat de la cuenta del Omer, en el día 35, rumbo a la fiesta de Shavuot Pentecostés. El Padre Celestial mandó a contar, después del primer Shabbat de la fiesta de panes sin levadura, 50 días o 7 Shabbatot, y al día siguiente sería la fiesta de Shavuot Pentecostés, y hacia allá vamos. Las 3 espigas que usted ve allí de trigo es porque estamos convencidos, estamos persuadidos de que estamos en un tiempo de cosecha. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Estamos en un tiempo de siega, y Yahshua dijo: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pídanle al dueño de la mies que Él envíe obreros a su mies. ¿Por qué dice esto? Porque los obreros que son enviados por Yahweh van a hablar su palabra, y esa es la palabra que no vuelve vacía. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre por lo que esta palabra ha hecho, está haciendo y hará. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre por las miles y miles de personas que han hecho un alto en su camino, han preguntado por la senda antigua y están caminando en ella, hallando tranquilidad y bendición. Te damos la bienvenida al maná de hoy. Sigue siendo la serie Huye del Pecado, hoy en su parte 29. Y el tema de hoy fue una expresión que dio nuestro Adón Yahshua, el maestro de maestros. Él dijo: en vano me rinden culto, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Palabra profunda. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Dijimos que íbamos a ver en Primera de Juan, capítulo 3 y verso 4, lo que realmente significa la palabra pecado, si estamos hablando de huye del pecado. Dice la Escritura: todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Más claro no puede estar. La definición de pecado es infracción de la ley. Usted va en las calles de Panamá y le ponen una boleta si usted infringe la ley, si va a mayor velocidad, si desatiende las señales, ¿sí? Entonces, pecado es infracción de la ley. Y en Mateo capítulo 24, nuestro Mesías Yahshua dijo algo muy poderoso y puntual. Yahshua dijo: muchos falsos profetas se han levantado y engañarán a muchos. Y eso pasó desde los tiempos del Mesías hasta acá. Hermanos y amigos, si pecado es infracción de la ley, escuche esto, lo que dice Yahshua en Mateo 24:12, profetizando lo que iba a pasar. Dice: y por el aumento de la violación de la ley y por el aumento de la violación de la Torá, se enfriará el amor de muchos. Aleluya. Pero el que persevera hasta el fin se salvará.
La Biblia Reina Valera 60 dice: y por el aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos. Pero si usted va al original griego, dice: y por el aumento de la violación de la Torá, anomía, se enfriará el amor de muchos. Lo interesante es que el que está diciendo esto es el maestro. Sigue diciendo Yeshua: pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Esto no es asunto como nos enseñaron a nosotros y le han enseñado a usted, que usted haga una oración, nada más Cristo te acepto como Señor y Salvador, y ya usted está listo y ya usted es salvo. No es así. Busquen en la Biblia y no lo va a encontrar. Sin embargo, sí va a encontrar lo que Yeshua dijo, como lo que dice aquí en Mateo 24:13. Dice: el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Y dice en el verso 14: esta buena nueva del reino se proclamará en toda la tierra habitada para testimonio de todas las naciones, y luego vendrá el fin. Hay una manera de huir del pecado también. Como nos decía el Padre en nuestro maná anterior, caminando con Yahweh, guardando su palabra, guardando su mandamiento. Y esa manera es asegurándote de que lo que tú estás creyendo, lo que tú estás predicando, lo que tú estás proclamando, son mandamientos de Yahweh y no mandamientos de hombres. ¿Sí? Porque la palabra de Yahweh es viva y eficaz. La palabra incorruptible de Yahweh hace que los hombres podamos renacer nuevamente. Pero la palabra que es corrompida, la que mezcla mandamientos de hombres con los mandamientos del Eterno, esa palabra no surte un efecto, como lo hace la palabra tal cual está escrita. Por eso nosotros la predicamos así, sin omitir nada, y creyendo todo lo que está escrito. Dice en Marcos capítulo 7, verso del 1 en adelante: entonces se juntaron a su alrededor los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ellos vieron que algunos discípulos de él estaban comiendo pan con las manos impuras. Esto es interesante, hermano. Dice que algunos de ellos estaban comiendo pan con las manos impuras. Y le preguntaron al Mesías: bueno, tus discípulos no se lavan las manos. Y un lector casual de la Biblia, cuando lee esto, dice: bueno, seguramente venían cansados y no se enjuagaron las manos. No, aquí no se trata de lavarte las manos de la suciedad del polvo, eso no. Es un lavado ritual. Y eso usted lo va a ver en unos momentos. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Dice: pues los fariseos y los yauditas, si no se lavan las manos hasta la muñeca, no comen, porque se aferran a la tradición de los antiguos. Muy importante esto: Yeshua no estaba quebrantando ni un solo de los mandamientos de Yahweh, pero sí la tradición de los ancianos de ellos, porque esas cosas no están en la Torá, fueron inventadas por ella. Quiero decirte algo, que ese lavado de manos se llama en hebreo Netilat Yadaim, y es un lavado de manos ritual. Escuche usted: el lavado ritual de manos en el judaísmo, realizado para la pureza espiritual antes de comer pan o al despertar, no es para limpieza, es para pureza espiritual. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Y dice aquí: antes de comer pan se requiere, al comer pan como matzá o jalá para la comida, al despertar por la mañana y después de actividades específicas, el mismo lavamiento. ¿Cuál era el procedimiento típico? Quitarse los anillos u obstáculos que impedían el contacto con el agua. El utensilio: había que usar un recipiente o una copa que tuviera 2 manijas, 2 orejas. El lavado era verter 3 veces sobre la mano derecha el agua, y luego 3 veces sobre la mano izquierda el agua, y había que tener las manos levantadas. Dice bendición: elevar las manos y recitar Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizvotav betzivanu al netilat yadayim. Y el secado: secar las manos completamente antes de recitar la bendición sobre el pan. Esto era algo totalmente religioso. Esto era algo totalmente ritual, y muchas personas no lo han entendido, y por eso confunden los términos que a continuación vamos a leer. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Dice: cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras observancias que aceptaron, como los lavamientos de las copas, de los jarros, de las vasijas y de bronce.
de las vasijas de bronce, aunque estuvieran limpias, tenían que lavarlas ritualmente para comer. De modo que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan de acuerdo, escuche, con la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos impuras? No dice sucias, dice impuras. Esto eran costumbres de los ancianos. Es lo mismo que hacía Pablo. Pablo dice en Gálatas 1:14: yo me destacaba en el judaísmo, dice, sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de nuestros padres. ¿Se da usted cuenta? Está hablando de las tradiciones de los padres y está hablando de lo que dice la Torá. No tiene nada que ver con lo que dice la Torá, las tradiciones de los judíos. Y ahí es donde muchas personas se confunden. Y dice: y él le respondió: bien profetizó el profeta Isaías acerca de ustedes hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra de labio, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13 dice Adonai: porque este pueblo se me acerca con su boca y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y su adoración a mí está basada en mandamientos de hombres aprendidos de rutina. Ese es el peligro, no solamente en el judaísmo, sino también en el cristianismo. Hay mandamientos de hombres, como guardar el día del sol invictus, el domingo, y pasar por encima del mandamiento santo del Shabbat. Y la gente cree que la Biblia dice que el domingo es el día de reposo. Eso no es así. El día de reposo es el Shabbat. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Y dice el verso 7: en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Por eso es que tenemos personas que no cambian, porque no se enseñan los mandamientos de Yahweh, no se enseñan la palabra tal cual está escrita, sino que enseñan lo que dicen las denominaciones, lo que enseñan los pastores, lo que enseña la iglesiandad. Cuando usted y yo tenemos que irnos a la Biblia y comparar si cada cosa que nos están diciendo está escrita según la Biblia. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. En vano me rinden culto, dijo Yahshua, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque los mandamientos de hombres no cambian a nadie. Sigue diciendo Yahshua: y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres, porque ustedes dejan los mandamientos de Elohim y se aferran a la tradición de los hombres. Dice, y escuchen lo que dice el verso 9, y añadió, dice: diestramente, o sea, con destreza, desechan ustedes el mandamiento de Elohim para establecer su tradición. Y empieza a nombrar el primer mandamiento, el sexto mandamiento, quinto mandamiento de los 10 mandamientos. Yahshua habla aquí de los 10 mandamientos. Dice: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, que muera irremisiblemente. Yahshua está hablando de los 10 mandamientos. Bendito sea Yahweh. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que alargues tu vida en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Deuteronomio 5:16 también habla de los 10 mandamientos. Dice el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre como te ha mandado Yahweh tu Elohim, para que dures mucho y para que te vaya bien en la tierra que te está asignando Yahweh tu Elohim. Pero ustedes dicen que si alguien le dice a su padre o a su madre: todo aquello con lo que yo te pueda beneficiar es corbán, es decir, es una ofrenda dedicada, ya no le exigen hacer nada más por su padre o por su madre. Esto hicieron los fariseos. Cambiaron diestramente el mandamiento, hermano mío. Y ese es uno de los 10 mandamientos que fue cambiado y tocado. Faltan los otros. Ahora, en la catequesis de la Iglesia Católica, los mandamientos los torturaron, los cortaron, eliminaron el cuarto mandamiento, eliminaron el segundo mandamiento. Hermano mío, tenga cuidado. Entonces, muchos no se han dado cuenta, como yo tuve el privilegio de darme cuenta. La Iglesia evangélica sigue las doctrinas de la Iglesia Católica, aunque usted diga que no, así mismo es. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Volvamos a la palabra, hermanos y amigos. Vuélvase a la palabra usted.
Si usted quiere huir del pecado, vivir en santidad, usted ha estado diciendo, caramba, pero yo trato de todas las maneras y no puedo. ¿Por qué? Porque te han enseñado mandamientos de hombre. Pero yo te aseguro algo, te lo digo hoy, que si tú aprendes los mandamientos de Yahweh y los guardas, tú verás como Él mismo te santifica. Como dijo Yahshua, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Aleluya. Cuán claras son las palabras de nuestro Maestro. Él dice, así invalidan ustedes la palabra. Así tuercen ustedes la palabra. Y lastimosamente los hermanitos, las personas, no se han dado cuenta de lo que están creyendo, de cómo se les está formando, porque no revisan lo que dice la Escritura, sino que aceptan ciegamente lo que les dice su maestro de escuela dominical o de Biblia. Mire, cada persona que le enseña a usted la Biblia debe decirle, búsquelo y confírmelo en el libro tal, capítulo tal y versículo tal. Usted léalo y pídale al Espíritu Santo que le dé la guía, que le dé el entendimiento. Por eso dice el verso 13. Mira, Yahshua diciéndole a los judíos, así invalidan la palabra de Elohim mediante su tradición que han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Así ha pasado, hermano mío. La Iglesia Católica ha transmitido su tradición. Se levantó Martín Lutero. Yo no sé si todos ustedes han leído las 95 tesis. Léanla. Léanla y fíjense lo que dice Martín de la infalibilidad del Papa. Sin embargo, el mismo Martín, queriendo buscar verdades en la Escritura, encontró que el Shabbat era el día que había que guardar. Lea, investigue y averigüe. Y la Iglesia Católica ha venido con su doctrina. Entonces hay una manifestación de Martín Lutero, se levanta la Iglesia protestante, pero la mayor parte de las doctrinas las tiene de la Iglesia Católica. Celebran los domingos, celebran la Semana Santa, el Domingo de Resurrección, la Navidad, el Año Nuevo. ¿De dónde viene todo eso? De la Iglesia Católica. Por eso Yahshua nos dice hoy en este maná, en vano ustedes me rinden culto, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Aleluya. Así invalidan la palabra de Elohim mediante su tradición que han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Después de llamar con él otra vez a la multitud, les dijo, escúchenme todos y entiendan. Nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, pero lo que sale de él es lo que lo contamina al hombre. El que tenga oídos para oír, oiga. Aquí estamos hablando de una contaminación espiritual. Era un lavado ritual. Ellos creían que se contaminaban de espíritus malos si no hacían el lavado ritual con el rezo que ellos tenían. Esto es tan importante entender esto, hermano. Escúchenme todos y entiendan, nada de lo que entra al hombre desde afuera puede contaminarlo, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Y dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y cuando entró en una casa, alejándose de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y él les dijo, así que también ustedes están sin entendimiento. ¿No comprenden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago y sale a la letrina, purificándose así todos los alimentos. Mucha atención a lo que vamos a decir aquí. Mucha atención. Dice, no comprenden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera lo puede contaminar. Porque no entra en su corazón, sino en su estómago. Ahí estaban hablando de una contaminación espiritual, algo que podía dañar su espíritu o perturbar o ensuciar su corazón.
Por eso Yahshua le está diciendo, cuando ustedes van a comer, pues oren por los alimentos, pero no tienen por qué hacer ese lavado ritual con esos rezos y esas cosas. Y dice Yahshua, porque no entra en su corazón sino en el estómago y sale a la letrina, purificándose así todos los alimentos. Aquí hay una parte muy importante que hay que aclarar. ¿A qué llama la Biblia alimentos? ¿A qué llama Yahshua alimentos? Yahshua llama alimentos a lo que el Padre permitió como alimentos para el hombre. ¿Dónde está eso? Búsquelo en Levíticos capítulo 11. Los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. Los animales puros y los animales impuros. Y esto se sabe desde los tiempos de Noé. Cuando el Padre le dijo a Noé, mete tantas especies de animales impuros y mete tantas de animales puros. Noé lo sabía. Cuando Yahshua habla de alimentos que son considerados alimentos por la Torá, que son llamados alimentos por su Padre. No está diciendo Yahshua que usted, que ya él purificó al puerco, purificó la langosta, purificó el camarón, purificó el langostino. No, hermano mío, no se trata de eso. Aleluya. Sino de los alimentos, lo que la Torá llama como alimentos. Y hay personas que usan Romanos 14 para decir que los alimentos, pues ya no hay que poner atención a nada de eso. Vamos a ver qué dice Romanos 14. Dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque hay quienes tienen fe para comer de todo, pero al que es débil come solo verduras. Había un problema allí de personas que querían comer solamente verduras, vegetales, no querían comer carne, sea buena o sea mala. Eso es lo que pasaba allí. Se me olvidó aquí poner Hechos, ahí donde dice 10, 11 en adelante, habla del libro de los Hechos, cuando Pedro tuvo el éxtasis. Dice, en eso le dio hambre y quiso comer algo, pero mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y el cielo y cierto receptáculo que bajaba como si fuera una sábana grande, suspendida de sus 4 puntas, bajaba a la tierra. En él había toda clase de animales cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Entonces una voz le dijo, levántate Pedro. ¿Qué más le dijo la voz? Levántate Pedro, Simón Kefá, mata y come. Y mire usted cuál fue la respuesta de Pedro. Pedro no dijo, ahora ya tengo el material para tercera de Pedro. Se me ha permitido comer toda clase de carnes impuras o puras, la que sea. No, Pedro no dijo eso. Pedro se quedó pensando qué significaría la visión. Y esto pasó 7 años después de que Yahshua ya había ascendido a los cielos. Supuestamente si Yahshua enseñó que podías comer toda carne, aun la que prohíbe la Torá, Pedro no tenía por qué decir esto. Oiga, hermano, piense. Dice Pedro, de ninguna manera, maestro, porque nunca he comido nada contaminado ni inmundo. Y le dijo de nuevo la voz, lo que Yahweh ha limpiado, no lo llamarás tú contaminado. Esto se repitió por 3 veces y enseguida subieron el receptáculo al cielo. ¿Por qué se repitió 3 veces? Porque venían 3 gentiles a buscar a Pedro, mandados por Cornelio. Y para un judío era algo inmundo juntarse con un gentil. Y venían 3. Y Yahweh le enseñó que lo que él ha purificado no lo llame él inmundo. Pero no estaba hablando de las carnes del lienzo, estaba hablando de los gentiles. Y si usted sigue estudiando la palabra, usted se da cuenta que Pedro luego le dice a Cornelio que ahora entiende la visión. Él no fue corriendo a freírse una costillita de puerco. No, hermano mío. Bendito sea Yahweh. ¿Por qué la gente no puede ser santa, santificada? Porque se les está enseñando mandamientos de hombres y no mandamientos de Yahweh. En los mandamientos de Yahweh, Él te enseña qué puedes comer y qué no puedes comer. Reiteró Yahshua en el verso 20 de Marcos 7,
Dice, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Todas esas maldades proceden del interior y contaminan al hombre. Estábamos diciéndole a los hermanos que hay un dicho que dice que tú no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza. Lo que sí puedes evitar es que se detengan ahí, construyan un nido, pongan sus huevitos y saquen sus pollitos. Tú no puedes evitar que vengan pensamientos que a veces no son buenos, pero como la Biblia te dice todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Entonces lo que no se acomoda a eso, usted lo rechaza y usted le dice a Satanás, fuera de mi mente en el nombre de Yeshua. Y recuerda la escritura que dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Yeshua HaMashiach. Aleluya. Derribando argumentos. ¿Qué es esto? Es un conjunto de pensamientos que a veces trae Satanás. Derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Yahweh. Ahí está claro. O sea, cuando viene el pensamiento a su mente, repréndalo. ¿Qué es lo que no tienes que dejar? Que ese pensamiento baje a tu corazón. Aleluya. Mire, aquí hay palabras de Yahweh. Cualquier pensamiento malo que llegue a tu mente, repréndelo y échalo fuera. No permites que baje a tu corazón, porque si baja a tu corazón, entonces de ahí sí te va a contaminar y te va a hacer mucho daño. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Dice, y poniéndose en camino, salió de allí para los territorios de Sor y Sidón, y entró en una casa deseando que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Porque tan pronto oyó hablar de él, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, vino y se echó a sus pies. La mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia, y se puso a rogarle que echara el demonio fuera de su hija. Ella respondió, pero él le dijo, escuche bien, deja que se sacien primero los hijos, porque no es bueno coger el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Yeshua está diciendo aquí que la sanidad y la liberación es el pan de los hijos. Eso te pertenece a ti y me pertenece a mí, porque Yahweh es bueno y para siempre es su misericordia. Y tenemos que conocerlo tal como Él es. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Yahweh es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Aleluya. Dice, entonces él le dijo, ella respondió, diciéndole, sí, maestro, pero también los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces Yeshua le dijo, por haber dicho esto, puedes irte, que el demonio ha salido de tu hija. Bendito sea mi Rey. Y cuando ella llegó a su casa, ¿qué halló? Halló a la niña acostada en la cama y que el demonio había salido de ella. Bendito sea nuestro Rey. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue haciendo milagros. Él sigue sanando. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Sigue diciendo en el verso 10 de Marcos 8. Enseguida, entrando en la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Allí salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo para probarlo. Dice, él suspiró profundamente en su espíritu y dijo, ¿por qué pide una señal esta generación? En verdad les digo a esta generación que no le será dada ninguna señal. Y dejándolo, volvió a abordar el barco y cruzó a la otra orilla. Ellos se habían olvidado de llevar panes y no tenían consigo en el barco más que un solo pan. Y él les encargó diciendo, miren, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Oredos. ¿A qué se estaba refiriendo Yeshua con la levadura de los fariseos? Se estaba refiriendo a los mandamientos de hombres que los fariseos le ponen a la palabra. La hacen crecer
No en el sentido positivo, sino como que inflan la palabra, poniéndole la levadura de los mandamientos de hombre, de las tradiciones de hombre. Por eso Yahshua le dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Entonces ellos, como no entendieron, discutían unos con otros porque no tenían pan. Como Yahshua se dio cuenta, les dijo, ¿por qué discuten? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden ustedes ni comprenden? ¿Tienen su corazón embotado? ¿Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? ¿No se acuerdan cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron ustedes? Y ellos dijeron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron 7. Y él les preguntó, ¿todavía no entienden? ¿Todavía no comprenden? O sea, Yahshua le estaba diciendo a ellos que se cuidaran de la levadura de los fariseos. O sea, cuídense de la palabra que predican mezclada con tradiciones de hombres y con mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque usted y yo nacemos por la palabra incorruptible, por la semilla incorruptible. Cuando no se predica la semilla incorruptible, sino que se predica mandamientos de hombres, las personas no nacen de nuevo bíblicamente hablando, sino que empezaron a ir a una iglesia, pero bíblicamente hablando no han nacido de nuevo. Porque se les está predicando no la semilla incorruptible, sino la semilla corruptible, mezclada con mandamientos y tradiciones de hombres. Bendito sea Yahweh, qué claro está esto. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Es importante que usted entienda esto, hermano mío. Usted quiere huir del pecado, usted quiere una vida de santidad. Atienda lo que Yahshua dijo, que estamos hablando en este maná. Él dijo, en vano me rinden culto ustedes, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Hermano, pero ¿cómo así en vano? Nosotros empezamos los domingos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En vano me rinden culto. Así dice la palabra. Yo no tengo que ver tu experiencia o lo que pase, no, lo que dice la palabra. En vano me rinden culto. Qué tremendo está esto. Importante entender esto, hermano mío. Cuídese de la doctrina que te enseñan que esté mezclada con mandamientos de hombre. Cuídense de la doctrina que enseñan que está mezclada con tradiciones de los hombres, porque es contaminante, le hace daño a las personas, convierte a las personas en religiosos, pero sus corazones no están transformados. Porque es solo la semilla incorruptible, la palabra del Elohim viviente, la que puede cambiar los corazones. Yahshua dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Ahora, en Juan capítulo 6 y verso 66, dice algo interesante. Porque algunas personas, cuando alguien le dice algo que no va de acuerdo a lo que ellos han estado practicando, se molestan y se van, dan la espalda y se van. Pues a Yahshua le pasó lo mismo. Y él no dijo, no, quédense, que voy a cambiar el mensaje para que sea agradable a ustedes. Nunca lo dijo. En Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Yahshua le dijo a los 12, ustedes también se quieren ir, váyanse. Si quieren irse ustedes también, váyanse. Aquí están solamente los que creen en la palabra tal como está escrita. Bendito sea Yahweh. Pero Simón Kefá le respondió, maestro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el santo de Yahweh. O sea, tú eres aquel a quien Yahweh apartó para esta misión de Mesías. Mi alma te alaba, Padre. Entonces, cuando él pregunta, dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, uno, Johanán, el inmersor, otros Elías, otro uno de los profetas.
Entonces les preguntó, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Es importante que todo discípulo de Yeshua, todo discípulo del maestro, sepa quién es su maestro. Y Kefá, Pedro, le respondió, tú eres el Mesías. Aleluya. Es tan importante que usted entienda que Yeshua, el maestro, el Hijo del Todopoderoso, no es Yahweh. Él es el Hijo de Yahweh. Él es el enviado por Yahweh. De tal manera amó Yahweh al mundo que envió a su único Hijo Yeshua, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el enviado, Él es el Mesías, divino también, bendito sea Yahweh. Pero se despojó de su divinidad para hacerse hombre, tomar tu lugar y mi lugar y vencer en el madero. Vencer a Satanás. Porque Satanás venció a Adán, luego Yeshua viene como el segundo Adán y lo vence. Y está vencido, bendito sea el nombre de nuestro Rey, aleluya. En Juan 11:27 le dijo la hermana de Lázaro, que se llama Marta, le dijo, sí, maestro, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim, que había de venir al mundo. Mire cómo lo creía Marta. Todos ellos lo veían así. Pero hoy en día la religión contaminada le enseña a la gente, no, Jesús es Dios. Él dejó el trono y se puso vestido de hombre y se vino acá abajo. Después murió y volvió y tomó el trono siendo Dios. No, no es así. Por eso es importante entender la palabra del Todopoderoso por medio del Espíritu Santo y no seguir mandamientos de hombres. ¿Por qué usted cree eso? Porque los hombres se lo han enseñado, pero no la Biblia. Mi alma te alaba, Padre. Aleluya. Marta le dijo, yo sé que tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim que había de venir al mundo. En Mateo 16, del 15 al 17, Pedro da la declaración más clara. Yeshua les pregunta, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y respondió Simón Kefá a Pedro y dijo, tú eres el Mashiach, el Hijo del Elohim viviente. Verso 17, entonces Yeshua respondió y le dijo, feliz eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Esa era una buena oportunidad para que Yeshua, si hubiera sido Yahweh o hubiera sido el Todopoderoso, le hubiera dicho, no, Pedro, te equivocaste. Yo soy el Todopoderoso que he bajado. Yo soy Yahweh que he bajado. No. Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Elohim viviente. ¿Y qué le dijo Yeshua? Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué necesitamos usted y yo? De la palabra, que nos sea revelada por el Padre, que nos sea enseñada por nuestro Maestro Yeshua. Hermano, hermana, amigo y amiga que me escuchan en todas partes del mundo, Yeshua dijo, en vano me rinden culto, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Tal vez la pregunta que tú te has hecho por años, ¿por qué no has cambiado? ¿Por qué no has cambiado a tu esposo? ¿Por qué ves en las iglesias comportamientos de gente llena de pecado? ¿Por qué? Porque en vano rinden culto enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Solamente los mandamientos de Yahweh, solamente la palabra de Yahweh puede cambiar y transformar verdaderamente a un hombre o a una mujer. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh. Abacados, Yahweh, yo he hablado tu palabra y yo sé que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá vacía, sino que riega los campos y da pan al que come y semilla al que siembra, así será la palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado y será prosperada. Amén, amén y amén.